Está. Y me acabo de cuenta que acá falta una conexión, falta la conexión del reloj horario. Este reloj que está acá debe conectarse en la salida de esta térmica. Mirá vos, no me di cuenta, pero vamos a hacer acá en este momento. Espera un cachito. A veces uno revisa los proyectos y no encuentra nada, pero cuando está distraído con otra cosa, ahí se da cuenta de que se comió algo. Acá vamos a agregar un interruptor horario que es, ay, perdón, el símbolo es, ¿dónde está? Acá. Copiar. Acá muy recién. Ah, no, ya. Ay, eh, he pegado varios archivos en este plano y me han arrastrado capas que no me gustan arrastradas, pero bueno, no me di cuenta de que son planos viejos que tienen capas viejas. Este reloj horario tiene una alimentación directamente en paralelo con el transformador de comandos. Tiene que estar alimentado para que funcione, o sea, para que el reloj internamente funcione el motor del reloj. Y ese reloj tiene dos contactos NA, un juego de contacto combinación, prácticamente es un NA más NC. O sea, normalmente está cerrado este contacto, cuando se activa el reloj, esta palanquita cambia para allá y cierra este contacto con el de la izquierda. Esa es la representación que tenemos acá, no sé por qué se ha movido esto, qué raro, se ha movido, tendría que estar pegado acá. Algo cambió, cambié un bloque o algo y se movió un poco la cosa. Este tendría que estar acá, usadito. Esto, acá. Este es el gabinete metálico con la puerta. Y me faltaría am- ampliar esta línea de conector de puesta a tierra. Bueno, está acá. Está. O sea, tengo dos salidas motor. Acá he cambiado la letra, por eso se me está solapando el texto. En realidad, este texto tiene una compresión del 70%, pero cuando lo copié en este plano, en esta hoja, me cambió la fuente. Por eso que está sobrepuesto acá, pero en realidad no debería estar así. Y también me cambiaron algunas capas, cambiaron el grosor de la capa. Originalmente no estaba así. Ah, ya sé por qué, porque yo lo hice en otro lugar. Acá lo hice, ¿eh? Acá no tengo ese problema. Tendré que traer para acá el interruptor horario. Un gachito que lo voy a poner acá. Y estaba en este. Me va a cambiar la escala de dibujo. ¿Dónde está? Uy, está gigante, ¿no?
Tenés que correr todo esto para allá. Esto, viste para acá. Ahí está. Acá dibujé un reloj horario, pero en realidad puede ser un conmutador que se llama conmutador a bombas, ¿sí? Y lo que hace ese conmutador cuenta la cantidad de horas de uso de una bomba y conmuta para que active la otra. O sea, esta conmutación que está acá la puede hacer por cantidad de horas de uso de cada una de ellas. Es un reloj que se activa mediante el sistema automático de la cisterna o del tanque elevado, que llama para que bombee agua desde la cisterna al tanque elevado. Entonces, en cada llamada, este reloj va a estar programado para que ande de cierta hora hasta tal hora en una posición a la derecha y de otra hora a la siguiente funcione hacia la izquierda. Eso significa que va a activar primero la bomba la 1 y luego activaría la bomba 2. Alternativamente, de acuerdo a cómo yo regulo ese reloj horario. O Miguel, y bien viene, es un conmutador que cuenta la cantidad de horas de uso. Hay dos modelos que se puede utilizar. Cuenta la cantidad de uso de uno y cuando complete una cantidad de hora X, se la pasa la conmutación hacia la otra bomba. O sea, sirve como una alternancia de bombas para garantizar que las dos funcionen periódicamente, y cuando hablo de periódicamente, en un periodo menor de 7 días entre una y otra, para que haya un movimiento del eje, porque su defecto, si no hay movimiento del eje, el eje se pega con el óxido que puede irse formando al estar mucho tiempo parado. Y cuando se forma ese óxido y se pega al eje, no arranca y se termina quemando la bomba. Por más que tenga un guardamotor, muchas veces hasta se llega a quemar por esa circunstancia de que se pega el eje de la bomba. Pero me refiero al eje de donde está el impulsor de agua, que es la bomba propiamente dicha y no el motor. O sea, no es un problema del motor, sino un problema de la bomba. Miguel, y Eso, hay en ese caso de cuando el reloj también puede actuar para que una vez funcione cada una, o ese tiene que sí, ser un relé o un alternador, digamos, en este caso para que funcione, supongamos. No importa el tiempo, sino una vez funciona una, otra vez que pida pide la otra. eh, exactamente que funcione la otra. Así una vez Sí, cada una. En ese caso, también puede sí. funcionar así este reloj. Sí, hay varios modelos. El de alternancia, propiamente dicho, que va alternando el accionamiento de acuerdo a la llamada que tenga. En la primera llamada activa una, en la segunda llamada la otra, en la tercera vuelve al primero y así va alternando. Hay otro que cuenta horas de usos, de tal forma que a una bomba uno fija cuántas horas quiere que funcione y luego conmuta a la otra bomba. Cuando esa bomba llegó a la cantidad de horas estipulado, retorna a la primera. Y este otro modelo que es más sencillo, digamos, porque a veces no se consigue la alternancia de bomba, pero el interruptor horario es más fácil conseguirlo. Yo programo las horas de uso, puede ser que si pongo uno digital, puede ser que cada hora conmute o cada 2 horas, cada 5 horas, 6 horas, depende cómo funcionen las bombas en ese local. Si un local de asistencia público es probablemente que durante el periodo de funcionamiento tenga que funcionar varias veces. Supongamos de 8 a 18 horas o a 20 horas en comercio, yo podría programar las primeras de 8 a 12 una de la bomba y de 12 a las 18 horas la otra bomba. Entonces vayan conmutando durante el día cuando sean llamadas para poder funcionar. Eso va a depender del consumo de agua. Bien. Y Y sí, consumado depende del cantidad de baño, del volumen del depósito, eso hay que analizarlo, digamos. sé que otra consulta que te voy a hacer respecto a esto. Sí. eh, por ejemplo, para un sistema de bombeo, un sistema de bombeo de cloaca, puede darse de esta situación el que va conmutando una bomba a otra bomba, o dependiendo la cantidad de uso que haya, supongamos que se supere un cierto límite, sé que hay una opción en el caso de que funcionen las dos de forma simultánea, Ah, pero no sé cuál, ahí ya no sé qué es, digamos, no, se hace sería la con un parte PLC, eléctrica. con un relé Ah, inteligente. claro. Esa es Va a la poner parte ya, no, ya desconocía ahí cómo era el ah, sistema.
Si es caso, se usa un relé inteligente, uno programa los niveles de tanque, pone 2 o 3 niveles de tanque, Claro, o uno exactamente que eso. mira, claro. Y según el nivel del tanque, puede programar para que se activen simultáneamente las dos, para que detecte un exceso caudal entrante y pueda evacuar esa cantidad, las dos funcionando juntas. Lo fundamentalmente, cuando tengo 2 bombas, es que alternativamente esta funcione no tenga más de 7 días una parada. En 7 días ya empiezan a formar un óxido en el eje. Se puede formar, digamos, no es seguro, pero como está en contacto con el agua, y el agua, si bien hay retén, pero justo antes del retén se puede formar un pequeño poco de óxido, se provoca que el eje se vaya endureciendo el movimiento y llega un momento en que se pega. Se pega, y yo lo puedo inclusive mover con la mano, pero el motor no tiene la capacidad de poder vencer esa resistencia y termina quemándose o saltando el guardamotor. Claro, bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, en todos los casos hay que manejar los comandos, cuando tratamos de comandos manuales de accionamiento, ya sea con perilla, con pulsadores, cuando tenemos el piloto luminoso, tenemos control de nivel de líquido, manejar todos esos comandos en 24 voltios, porque los operadores, por lo general hay gente que es inexperta, no conoce los riesgos de la seguridad, por lo tanto yo voy a brindarle seguridad bajando la tensión de servicio de maniobra de esos dispositivos. Entonces estamos hablando que, y sobre todo es obligatorio en la vivienda. En la vivienda tenemos que hacer un comando en 24 voltios o 12 voltios. En la generalidad de los casos se hace un comando en 24 voltios, en corriente alterna. No necesita corriente continua, salvo que la longitud del circuito de comando sea mayor de 150 o 200 metros. En esos casos hemos visto que se puede suceder capacitancia en esos cables que mantengan cerrado un contacto aún habiéndose abierto o el flotante del nivel de control de líquidos. Eso ha sucedido, eso me ha sucedido a mí una vez, que en un automático que estaba a 300 metros de esta bomba, que era un automático que estaba en un parque cerrado, un barrio cerrado, que estaba a esa altura, pero no a altura, sino a 300 metros de distancia, porque estaba a 150 metros en el horizontal, otros 50 y otros 100 creo que en la vertical. Así que estaba tan lejos que el cable se comportaba como un capacitor. Entonces, por más que el automático abriera ya los 300 metros, ese cable seguía suministrando energía para que el contactor que activa la bomba siga funcionando. Y estuvo funcionando en una ocasión a casi 5 horas, y que el tanque elevado rebalsó como loco, hasta que descubrimos cuál era el problema. Pero por cuestiones de seguridad es suficiente manejar el comando de la bomba con 24 voltios de corriente alterna. Si hay automatismos con control de nivel y otras hierbas que pueden trabajar en corriente continua, puede ser que el comando se realice en corriente continua, utilizando, como hablamos recién, de un relé lógico que trabaje con niveles de tensión en corriente continua, aunque también lo hay en corriente alterna. Lo que pasa es que los sensores muchas veces son alimentados, en el caso de son sensores ópticos, sensores ópticos sonoros, pueden trabajar en corriente continua. En esos casos se requiere entonces que el comando sea todo realizado en corriente continua. En las plantas potabilizadoras, por ejemplo, se usa la minería, se usan sensores, son como container que tienen las distintas etapas de reducción de las aguas negras y convertir en aguas blancas. Y en ese proceso trabajan con movimiento del agua, ingresando inclusive aire comprimido, donde tienen sensores de temperatura y sensores de nivel. Y en esos casos se trabajan con un PLC y los sensores alimentados en 24 voltios de corriente continua. En un domicilio es suficiente con poner un transformador de seguridad. El transformador de seguridad es un transformador que tiene los núcleos separados, los bobinados separados con una pantalla, y esa pantalla está puesta a tierra como figura en el dibujo. Entonces, si hay la perforación del primario que pueda tomar contacto con la carcasa de ese transformador, se va a poner en contacto con esa carcasa que está puesta a tierra, y el diferencial que se encuentra agua arriba, en este caso en esta posición, dispararía y despejaría la falla del transformador.
Acá vemos entonces un tablero típico de ese tipo de tableros eléctricos que comandan dos motores. Este es un gabinete metálico, pertenece a la instalación de un banco. El banco tiene agua arriba, un diferencial selectivo de 300 mA, y la puesta a tierra es menor de 40 ohmios, anda alrededor. Por lo general, ellos solicitan 10 ohmios, 5 ohmios por una cuestión del sistema de rack y de comunicaciones, para que no tengan ruido en la comunicación del sistema de bancario, ¿no es cierto? En esos casos, entonces, como esto es un gabinete metálico, yo tengo garantizada la seguridad y la protección por contacto indirecto por ese diferencial que se encuentra agua arriba. Ese está acá, está, a ver, está en el tablero principal, si no me equivoco, acá está. Este es el tablero principal, un interruptor de 250 amperes, y tiene un bloque diferencial regulado a 300 mA y en 100 milisegundos. Este diferencial me va a salvar una falla en el ingreso de ese cable en el tablero de la bomba, porque el tablero de la bomba es metálico. Por lo general estos tableros están a la intemperie, fuera del edificio, bueno, en la mayoría de los casos, no en muchos casos, por lo tanto amerita que sea un gabinete metálico IP54, porque está por lo general expuesto a los rayos solares, entonces es conveniente que sea un material libre de mantenimiento, salvo la pintura. Bueno, la protección siempre hemos dicho que, como es apto para usuarios de A1, porque aquí interviene solamente el guardia de ese sucursal bancaria, o el gerente quizás, no siempre hay personas capacitadas o personas de mantenimiento permanente en estos bancos, por lo tanto, requiere que todos los tableros sean diseñados para usuarios de A1. La protección externa IP54 y la interna, o sea, con la puerta abierta, es 3XDs para garantizar que no tomar contacto con la mano o alguna herramienta que se tenga en la mano, como un buscapolo, con una parte de contención que esté detrás de un contrafrente. Entonces este gabinete debería tener contrafrente. Bueno, hemos dicho que el gabinete es metálico, ingresa un cable tipo libre de halógenos tipo subterráneo, con doble aislación, a un diferencial con la capacidad necesaria para manejar las cargas. Las cargas, como son alternativas, uno y otro motor, el consumo, fíjese que creo que era 6,7 amperes, en este caso, es una bomba de un HP, pero por el bajo rendimiento de la bomba, tenía una corriente de 6,7 amperes, y tiene dos guardamotores, un guardamotor por cada una. Cuestión que si falla uno, tenemos el servicio de una bomba completo para poderla dejarla funcionando mientras mantenemos la otra. En este caso, si falla el guardamotor, falla el contactor, me queda la primera bomba como reserva para seguir funcionando, y puedo realizar el mantenimiento de las otras dos en el tiempo que amerite, o en el corto tiempo, para poder garantizar que siga prestando el servicio doble de bombeo. El transformador tiene una alimentación con protección termomagnética y a la vez alimenta el reloj horario, porque el reloj horario para funcionar necesita una alimentación permanente, ¿sí? En este caso, una alimentación permanente de 220, 230 voltios. El transformador tiene un primario y un secundario, el secundario 24 voltios, y le colocamos una protección. Esta protección por lo general no es una protección por sobrecarga, porque solamente alimentan dos bobinas. Las bobinas hemos dicho que son de 70 volt-ampere, que son corrientes por debajo de 1 ampere, o sea, con una térmica de 6, estoy garantizando la protección de sobrecarga de ese cable. Y solamente quedaría una protección por cortocircuito si llega a ocurrir un cortocircuito en ese circuito de comando del circuito de bombas. Por supuesto, la tierra ingresa del exterior, va una barra de puesta a tierra, la BPT. En este caso es una barrita de latón o bronce, perforación y tornillo para la cantidad de salida o mayor cantidad de salida que la que necesito yo para colocar un conductor en cada borne. Bueno, acá hay estos son bornes, representarían los tornillos de esa barra. Está un poquito. Estas barritas vienen de latón de 7, de 12 y de 30 contactos. O puedo armar esta barra PPT con borneras componibles verde, amarillo o verdes con un puente.
Ese puente viene para unir hasta 10 bornes componibles. O sea, puedo tener 20 contactos de conexión a tierra. O la cantidad que yo realmente conveniente para la cantidad de salidas que tengo. Acá en este caso tengo un borne de conexión para una salida, un borne para otra salida, un borne de conexión para el transformador, un borne de conexión para el gabinete y la puerta del gabinete y un ingreso del cable de protección que viene del exterior. Entonces necesitaríamos, son 3, 4, 5, 6, y que me debería quedar como reserva por lo menos un circuito más o una conexión más para hacer algún agregado a este tablero eléctrico, algo que se pueda agregar. Los tableros metálicos se coloca a tierra el gabinete propiamente dicho, la envolvente, y por separado, de la misma barra de conexión de puesta a tierra, la puerta. Debe hacerse con un cable independiente para ambos, un cable para la puerta, otro cable para el envolvente. Quizá haría falta también para la bandeja, porque todos aquellos elementos en su interior están fijados por tornillos, donde no se puede garantizar la continuidad eléctrica entre esa masa metálica y la carcasa, o la barra de conexión puesta a tierra, necesita colocar un chicote de cable. Si hay uniones de metálica en su interior, como por ejemplo un soporte de un riel, ese soporte está correctamente alumbrado con la tensión correcta, no hace falta conectarlo a tierra. Tampoco el rieldín si está abonado o atornillado a este soporte de rieldín. Pero la bandeja portacable que tiene, a veces está sujeta solamente en un solo tornillo porque calza en un soporte que tiene inferior y solamente en un tornillo, ese tornillo no garantiza la continuidad, por lo tanto conviene colocar también chicote de la barrita puesta a tierra a esa bandeja portaelementos. Eso hay que analizarlo cuando vemos el producto y lo tenemos en mano. Si lo tenemos, lo estamos trabajando. El principio es garantizar la continuidad eléctrica de todas las partes metálicas dentro del gabinete, porque en el caso de una falla de aislación, puede ser que salte este diferencial si la falla en algún cable que está agua abajo de ese diferencial. Pero si es el cable que ingresa y toca una parte metálica por una falla de aislación o porque se soltó el cable por falta de mantenimiento, el gabinete debe estar correctamente conectado a tierra para que esa falla a tierra, esa corriente que se produce entre el cable de entrada y la carcasa, sea identificada por el diferencial que se encuentra agua arriba, en este caso el que está en el tablero principal, y despejar ese contacto y esa falla, para sacar de peligro a ese tablero eléctrico. Pues siempre utilizamos un distribuidor. Yo siempre utilizo los distribuidores que vienen ya modulados con barritas. No uso las borneras con puentes porque son más caras y ocupan mucho más espacio. Hay muchos proyectistas que usan los proyectos con esta barra distribuidora, componiendo borneras, estas que son de 2 contactos, ¿no es cierto?, que se van colocando en rieldín con puentes. Pero el problema, como ya le digo, son caras, a veces son limitantes y ocupan mucho espacio. Es conveniente utilizar en este caso un distribuidor de línea y neutro que vienen de 7 contactos o de 12 contactos. El de 7 contactos mide más o menos algo equivalente a 4 polos, y el de 7 contactos algo equivalente a casi 8, son 4, 6 polos, 6 o 7 polos. Vienen bipolares, como en este caso línea y neutro, y vienen los tetrapolares, que son L1, L2, L3 más neutros. En este caso, tengo un distribuidor de 7 contactos para 3 salidas. En realidad tengo 4 contactos, tengo la entrada y las 3 salidas que tengo acá. Por supuesto, me tienen que dar una reserva, porque si algún día quiero agregar algo al tablero, lo pueda cablear desde ese distribuidor. La protección ideal de los motores, ya sea monofásico o trifásico, como hemos dicho, son los guardamotores. Los guardamotores están preparados para el tipo de corriente a la que es sometida los cables cuando el motor arranca. Con el motor, cuando arranca, pide 17 veces la corriente nominal y luego trabaja una corriente nominal fija que depende de las solicitaciones del eje del motor. Si la solicitación es equivalente a la potencia que puede suministrar el motor, la corriente que va a circular es la corriente nominal. Estos guardamotores que vienen con regulaciones, por ejemplo, de 6,3 a 10, yo la debería calibrar a la corriente una vez que hago el proyecto, perdón,
El conforme obra debe indicar acá que la regulación es 6.7 amperes. Y dejar ya en el plano conforme obra la regulación en la que puse el reloj de este guardamotor. Recuerden que este guardamotor es una protección termomagnética. Este simbolito que está acá representa que es la función térmica, el bimetálico que se encuentra en su interior. Y IVA significa que es la protección por cortocircuitos. I mayor, perdón. Es la protección magnética por cortocircuito, que hay alguna térmica, es una bobinita calibrada para que dispare a X veces la cantidad de la corriente nominal. Esa regulación de la cantidad de veces está entre 13 y 18 veces la corriente nominal. Depende del modelo del guardamotor. Es la corriente de disparo magnética del guardamotor. Acá está especificada que para 10 amperes, fíjense, la corriente magnética es 33,5 amperes. El clase 10, recuerden, clase 10 significaba que tiene un retraso en el accionamiento de 10 segundos para identificar aquellos impulsos de corriente que se producen en el arranque directos. Que se temporizan 10 segundos para que esa corriente, luego de transcurrir o moverse el motor, retorna a la corriente nominal especificada en la placa del motor. El servicio C3, la corriente de cortocircuito última, la del servicio, es 100 kA para este tamaño de guardamotor, y bajo la norma del producto 6947-2 o 6947-4-1, ¿sí? Esa norma del producto del guardamotor. Aquí me olvidé agregar un dibujito del guardamotor, pero recuerden que como es una carga monofásica y el guardamotor tiene 3 polos, yo debo hacer pasar la corriente por uno de los polos, ¿sí? O sea, seccionar un polo, y los otros 2 contactos los utilizo para hacer un contacto en serie, ya sea del neutro o de la fase, convenientemente de la fase. De tal forma que por los 3 bimetálicos que están en su interior, circulen la misma corriente. Voy a hacer un dibujito acá al costadito, así esquemático, nada más para que entiendan esto. Yo siempre lo hago, pero en este dibujo no lo incorporé. Supongamos el guardamotor que tiene las borneras, la entrada. ¿Sí? ¿Querés algo? Supongo que este sea el neutro que alimenta el motor. Acá alimentaríamos la línea. Luego de esta fase, de este borno, vuelvo hacia la fase siguiente, al borne siguiente, y de acá voy a la carga. Ay, perdón. Este es de acá. De esa forma, el bimetálico de esta fase va a estar circulando la misma corriente, porque el que circula por este, retorna por este, pasa por este bimetálico, sale por este cable, vuelve a ingresar a este, y también me calentaría con la misma intensidad de este bimetálico. De tal forma que el trabajo diferencial de disparo de guardamotor esté cubierto, o sea, no ocurra que dispare porque hay una diferencia de corriente entre las fases, que es uno de los accionamientos que tiene el guardamotor para proteger las cargas. Esa sería la conexión de este guardamotor. Y el contactor, bueno, no hace falta, directamente utilizo solamente 2 contactos, me quedaría libre el tercero, pero sí hago pasar los 2 conductos de línea y neutro por los 2 contactos del contactor. Y de allí iría la carga. Acá, fíjense que no tengo relé térmico, porque la función del relé térmico la está realizando el bimetálico del guardamotor. Y esto iría directamente a la carga. Entonces tenemos la limitación del transformador y la salida al circuito de comando, y este circuito de comando, que está representado por este borno, sería representado en este punto por el esquema unifilar del comando. Acá tenemos un borne de la línea, o de los 24 voltios, perdón, y como referencia 0 voltios en este contacto. La diferencia potencial entre los 2 contactos es 24 voltios, y normalmente se identifica a uno de ellos como 0 y al otro con potencial 24 voltios.
Esto no significa que esto valga 0, sino que la diferencia de potencial entre ambos puntos es 24 voltios. Hay una llave selectora para poder seleccionar el accionamiento manual o accionamiento automático, ¿sí? Esa llave selectora tiene esta representación. En este símbolo, esto representa que es una maneta móvil giratoria. Esto significa que tiene 3 puntos de enclavamiento, manual, que yo le asigno a manual, 0 y automático, puede ser 1, 0, 2, o lo que yo quiera, pero son 3 puntos de contacto de la perilla, ¿sí? En un ángulo más o menos de 45 grados, en el punto 0 se desconectan, los dos contactos están abiertos, y en posición manual se cierra uno y automático el otro. Este triangulito que está acá significa que enclavado, o sea, se mantiene en la posición en que yo lo ponga. Si no tiene este símbolo, significa que la selectora es con retorno, o sea, yo puedo ir hacia la izquierda, cuando suelto retorno al centro, siempre está al centro y sirve como un pulsador de marcha o un pulsador de parada. En este caso es una llave selectora que cierra o abre estos dos contactos, ¿sí? Esa es la simbología que tenemos acá representada, que es una selectora con enclavamiento del manual o desactivado y automático. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué hago? Ya, este es el cable de la alimentación de 24 voltios. Lo que hago es, si alimento este circuito, en el circuito están los dos automáticos. El interruptor de nivel de cisterna y el interruptor de nivel de tanque elevado. Estos están en serie, de tal forma que cuando los dos están cerrados, esta alimentación va a pasar por este reloj al contacto que esté activado y va a alimentar el circuito de la bomba que corresponde en el caso de la bomba 1. Cuando se completa el tanque, se abren, cuando se completa el tanque elevado, se va a abrir este contacto, que está allá, ¿no es cierto? El control de nivel que está en el tanque elevado, se abre, se interrumpe la circulación de corriente, se para la bomba, porque el contactor KM1 se desconecta, se desenergiza. En serie con este circuito, fíjese que está una protección, un contacto normalmente cerrado al guardamotor. Este contacto originalmente cuando yo lo coloco, lo inserto en el guardamotor, que es una piecita que se incorpora ya sea en forma lateral o en el frontal, en el frente del guardamotor, normalmente está abierto, ¿sí? Es un contacto que está abierto cuando la llave del guardamotor está abierta, está desconectada. Cuando yo cierro la llave, ese contacto se cierra y se encuentra y se pone en esta posición, ¿sí? O sea, esta posición sería la posición cerrada de la maneta de accionamiento. Yo por lo general esta la dibujo al revés, esta la dibujo abierto, se cierra cuando el guardamotor se activa, ¿sí? No sé por qué no hice eso, pero debería hacerlo. No lo hice porque a veces confunde. Confunde si yo dejo esto abierto, es difícil interpretar que es la llave normalmente cerrada del guardamotor, pero cuando el guardamotor está cerrado. O sea, el guardamotor este que vemos acá, tiene en su eje, tiene una palanca que activa en estos contactos auxiliares. Esos contactos auxiliares son un NA y NC combinado, o sea, cuando está en una posición la maneta de guardamotor, uno está cerrado, otro está abierto, y cuando cierro la llave o activo el guardamotor, cambia de posición, ¿sí? Esos juegos de contactos se utilizan acá para desactivar la bomba en el caso de que se active el guardamotor, se dispare por sobrecarga o cortocircuito, esto se abre y se para la bomba, ¿sí? Y protejo a esa bomba. Tenemos un contacto auxiliar del guardamotor 1 y el contacto auxiliar del guardamotor 2. Estos numeritos siempre me olvido de cambiarlo y me quedan siempre mal. Ay, no sé qué dice ahí. Este sería el otro auxiliar, el otro guardamotor de la bomba 2 que me protege y que me desconectaría la alimentación del contactor 2 para sacarlo de servicio. Yo recuerdo que esta bobina es la bobina de este contactor, ¿sí? Y esta otra bobina es la bobina de este contactor. O sea, estamos haciendo acá a la derecha todo el circuito de comando de los auxiliares que están en la parte de potencia representada por estos elementos. Esta llave que tengo acá es una llave selectora manual para forzar el funcionamiento
de la bomba 1 a bomba 2. ¿Cómo funciona esto? Normalmente esto está desactivado, está en posición 0, ¿sí? Porque no activo ni una ni la otra en forma forzosa, sino que están las dos dependiendo del servicio del interruptor horario de los automáticos del tanque. Cuando esta llave me cierra el contacto automático, me cierra este contacto, el otro sigue abierto. Cuando yo cambio de manual, de automático a manual, esta llave se cierra acá y esta se cierra en esta posición y alimento esta selectora mediante este cable de conexión. Y acá me permite, en este caso yo desconectaría de esta alimentación de la izquierda porque al abrir este contacto ya no tengo alimentación, quedaría todo desconectado. No me interesaría en qué posición de la cisterna ni el interruptor de tanque elevado y manualmente puedo activar la bomba 1, la bomba 2. Por lo general esto se utiliza para hacer mantenimiento, ¿sí? Para verificar el funcionamiento de la bomba, para ver cómo andan los automáticos o para ver simplemente si funciona la bomba después de haberla conectado, haberla reparado, haberle hecho mantenimiento. Es un elemento de accionamiento que solamente lo utiliza la gente de mantenimiento. Cuando opera una persona ajena al de mantenimiento, siempre la dejan mal colocada. Debería estar siempre en la posición 0 y habitualmente la dejan en el B1, la dejan en el B2, de tal forma que los tanques siempre funcionan una sola y se termina quemando. O sea, son indicaciones que hay que fijar en el tablero eléctrico para que esta llave sea solamente maniobrada por personal de mantenimiento, por una cuestión de experiencia que de la gente inexperta, que no conoce de los riesgos de la seguridad eléctrica y no interpreta correctamente el funcionamiento de estos dispositivos, debería ser prohibido el uso, porque no entiende realmente cómo funciona. La segunda parte de este esquema son las señalizaciones visuales o luminosas que me indican la marcha de una bomba o la marcha de la otra. Funcionamiento de la bomba 1, funcionamiento de la bomba 2. ¿Sí? Y esos se activan con los contactos auxiliares de los contactores respectivos. KM01, o sea, este contactor, va a tener contacto auxiliar que cuando se cierre y alimente una bomba, se cierra este contacto y me enciende la lámpara BU, de la bomba 1. Idéntico con la bomba 2, ¿sí? Esto va a ser alternado, porque recuerden que nunca funcionan las dos al mismo tiempo. Y de la misma forma, el accionamiento del guardamotor cuando desactiva en esta posición porque hay una falla, al mismo tiempo cierra este contacto y me enciende una lámpara indicando que hay una falla. Esa falla puede ser desconexión, está desconectado, o bien, o sea, el guardamotor está bajado porque lo hizo manualmente o porque disparó por un cortocircuito o una sobrecarga. Esta indicación hay que dejarla plasmada en el esquema uniforme. ¿Alguien está hablando o tiene abierto el micrófono? No sé. ¿Quién es? Martínez. ¿Martínez? Yo lo silencio. Si querés hablar, Atilio, activa el micrófono. Pero está entrando ruido por tu micrófono. O sea, esta parte que vemos acá son todas señalizaciones para indicar la marcha y la falla, porque la falla puede ser porque se desactivó el contactor, el guardamotor, alguien lo bajó, entonces se prende la lámpara amarilla diciendo de que ese guardamotor no está energizado. O puede haber ocurrido que disparó por sobrecarga o por cortocircuito. Hay dispositivos, accesorios que se puede colocar al guardamotor para que indique cuando la falla fue un cortocircuito o una sobrecarga. Normalmente no se lo coloca, simplemente se coloca este piloto para indicar que está desactivado. Después habrá que averiguar si disparó por alguna circunstancia o alguien vino y bajó a ese guardamotor. Recuerde que los colores esto no lo vimos, pero ya voy a dar una charlita sobre eso, todo lo que es señalización y código de colores que se utilizan tanto en dispositivos de comando como en señalización, corresponde a una norma. Y esa norma establece qué color se utiliza para distintos tipos de avisos, de funcionamiento, de accionamiento. ¿Sí? Por ejemplo, la lámpara verde indica presencia de tensión. Entonces yo puedo indicarla como que hay presencia de tensión, significa que algo está funcionando. O hay presencia de tensión
Cuando yo pongo los 3 pilotos luminosos en la puerta del tablero, indicando que hay presencia de tensión, tengo tensión de alimentación en la entrada. El color amarillo se coloca cuando se quiere informar que algún dispositivo de protección actuó. En este caso, se coloca la lámpara amarilla o ámbar en el circuito de disparo de los guardamotores para indicar que falló, que saltó o alguien lo desactivó. Desactivar significa que no va a funcionar. Y si no funciona, va a quedar funcionando una sola bomba. Y esa que no funciona, si no la hago funcionar, se va a clavar el eje de la bomba de agua y va a terminar quemando el motor eléctrico. Por eso es conveniente poner toda esta señalización. Bueno, a la derecha está toda la descripción del funcionamiento, cómo se instala, cómo se mantiene y cómo se regulan o cómo deberían regularse las regulaciones del guardamotor. Esto es muy sencillo. El guardamotor se regula la corriente nominal que indica la placa del motor, ¿sí? Si la placa motor no está, debería someter ese motor a la carga máxima y medir con la pinza amperométrica la corriente. Esa sería la corriente que voy a colocar, sería la corriente nominal, no la corriente de arranque, sino la corriente nominal. Es la corriente que se mantiene todo el tiempo estable, esa es la corriente nominal de ese motor. Por supuesto, tengo que garantizar que ese motor ha sido cargado con la potencia máxima estimada a la que debe ser sometido. Y a esa corriente va a corresponder la corriente máxima que va a manifestarse en esa carga, ¿no es cierto? Entonces, a ese valor de corriente regulo el guardamotor. El contactor, bueno, se elige de acuerdo a la potencia motor con igual potencia o mayor. Colocar la misma potencia es suficiente, no hace falta sobredimensionar, salvo que quiere una coordinación total con la combinación de otros elementos. Por eso ya harina otro costal, ya tendré que recurrir a las fichas técnicas del fabricante del contactor para que me informe cómo logro una coordinación total en un arranque de motor. Normalmente se coloca un contactor que sea con la potencia, en este caso dice 4 kW, que es el motor más chico que viene de 9 amperes, y estamos trabajando con una bomba de 1 HP, o sea, 0,75 kW. Este contactor es suficiente para soportar la carga de ese motor. Bueno, esto, cuando hacemos esto en un tablero eléctrico, tenemos que representar el tablero de potencia, que sería este de la izquierda, y el tablero de comando con sus títulos en la parte superior para indicar que es el tablero de comando de esta bomba, con todas las indicaciones que correspondan para garantizar que el electricista no se equivoca al momento del armado. Esta forma de señalizar es algo que yo he diseñado, un oval donde envuelve un numerito, ese numerito es el que yo voy a colocar en la señalización de cada cable. Los cables dentro del tablero, sobre todo en la parte de comandos, se marcan en cada extremo del cable. Y acá en el plano se coloca en el centro del cable, se coloca el numerito identificatorio que vamos a colocar en los dos extremos del cable. Este cable, por ejemplo, está conectado en este borne y el otro extremo está conectado en este otro borne. Esto puede estar muy alejado, acá veo una distancia muy corta, pero como esto puede ser una bornera que esté en la parte inferior y esto esté en la puerta del gabinete, va a tener un recorrido quizás de 70 o 80 centímetros, por lo tanto tengo que identificarlo en los dos extremos. Y si está dentro de un cable canal, es difícil seguirlo, así que lo conveniente es que en los dos extremos tenga un anillito que tenga el número 1, por ejemplo. Bueno, este es el 2, este número es correlativo, hay que tratar de mantener una correlatividad desde el primer número hasta el último, y hay unos puntos característicos como la alimentación, y con el coloco de 24 voltios, todos los bornes van a ser 24 voltios, porque están conectados a un único borne, que es el borne de alimentación 24 voltios, idéntico al borne inferior, que está conectado a cero tensión, por tanto va a tener un anillito que siga a 0 voltios en todos sus extremos. Recuerda que los cables se identifican todos los extremos físicamente, pero en el plano se coloca en el centro del cable, el número de identificación que tenga. Esto es bueno hacerlo porque al momento de querer detectar una falla o algún funcionamiento anómalo, puedo seguir al cable teniendo el nombre de esa identificación de cable en los dos extremos, de un borne o el otro, y puedo tener certeza de que ese cable que está conectado en el extremo de la bobina del contactor está conectado en el borne de
puede ser el 22 o el 21 del contacto del guardamotor. ¿Sí? Esa representación la hago yo acá con alguna forma para destacar que esto es la identificación de ese cable. Ahora, cuando pasamos al topográfico, el topográfico siempre hemos dicho que se hacen 3 vistas, quizás 4 si es necesario, el mente 4. Es conveniente hacer un corte vertical y hacer una vista de ese corte vertical. Yo no me acuerdo si lo hice, creo que en este no lo hice, no está. Pero siempre se representa a la izquierda o a la derecha el gabinete con la puerta cerrada, con su carta de identificación y si tiene algún dispositivo de maniobra o visualización en ese frente. En este caso no tiene nada porque estaba a la intemperie, solamente la identificación del tablero. Abriendo la puerta vamos con el contrafrente tiene caladuras en la que solo la atraviesan las manetas o los frentes de las termomagnéticas con su maneta de maniobra. Esta sería la maneta de maniobra de este caso de un diferencial. Y debe estar indicado en la parte superior que es el interruptor corte general en este caso. Dispositivo corte general. Este es el cartelito que debería estar pegado en la parte superior del contrafrente indicando qué funciones tiene ese dispositivo. Tenemos otros dos, protección primaria del transformador, protección secundaria del transformador y la conmutación automática que es un reloj horario. Luego tenemos los guardamotores con la maneta de maniobra de encendido y apagado. Fíjense que los contactos auxiliares no se ven. Sí, ya vamos a ver que a la derecha bueno, no se ven, pero estarían detrás del contrafrente porque están cableados. El cartel de identificación en la parte superior. Esto acá puede tener un obturador ciego, de tal forma de tapar esta parte si no es una sola caladura, o puede haber hecho una caladura independiente para uno y otro. Y acá se ven los pilotos luminosos que están colocados sobre un adaptador para riel DIN. Es una piecita que tiene la altura de una térmica con una perforación de 22 milímetros para poder contener un piloto luminoso y que ese piloto luminoso quede al nivel del contrafrente. En este caso tengo el que indica la marcha de la bomba 1, marcha de bomba 2, facha del guardamotor de la bomba 1 y facha del guardamotor de la bomba 2. Y con el mismo adaptador, este es un adaptador, si no me equivoco, de cambre, que también tiene una tapita con perforación de 22 milímetros, están las 2 llaves selectoras. Una para hacer la selección manual automática, y en el caso de hacer manual, tengo la selección B1, B2 para hacer funcionar la bomba 1 o la bomba 2. Acá habría que especificar que esta llave siempre esté en la posición 0, cuando la llave de selección esté en automático. ¿Sí? Si quiero que esté todo apagado, tengo las 2 en punto 0. Esa especificación habría que indicarla en el manual del tablero eléctrico. Y por último, en la parte interior están todas las partes internas, ¿sí? Y se observa el transformador, ¿sí? Al que no es necesario tener acceso, y es conveniente que no se tenga acceso porque tiene una parte metálica que se puede poner bajo tensión y es conveniente que se conecte esa placa, las placas, digamos, las láminas que conforman el núcleo, estén conectadas a tierra y por debajo del contrafrente. Los bornes, fíjense, los guardamotores están cubiertos, ¿sí? Y lo que no está acá es el contactor. Tendría que estar acá los contactores. A ver, los vamos a poner. ¿Qué ha pasado? ¿Se han salido los contactores? ¿O no los copié? A ver, esperen, cochito. No me acuerdo si estaban acá. Ah, no estaba, mira vos. ¿Qué ha pasado con los contactores? A ver si tengo uno por acá. No, creo que no tengo ninguno. Pero en este, al lado del transformador, deben estar los guardamotores. Vamos a sacar uno por acá. Contactor, ahí está. Acá tengo. Contactor 1, contactor 2. Tanto el transformador como los guardamotores, fíjese que están detrás de la placa del contrafrente, por eso no se lo ve. Idéntico a las borneras de conexión.
tenemos la entrada de la alimentación con 2 borneras, la salida al motor 1, motor 2, ay, motor 2, y tenemos los automáticos del cisterna y el automático del tanque elevado. Y la conexión de los bonos de puesta a tierra. Esto queda también detrás del contrafrente, o sea, no tiene acceso. Sería bueno hacer un corte para ver cómo se ve, cómo están colocados los distintos dispositivos para garantizar que el transformador, el contactor y las borneras que están abajo queden por debajo del contrafrente. Es bueno hacer esa vista porque el que arma el tablero sepa interpretar cómo quiere el proyectista que se diseñe esa parte, ¿no?, del tablero eléctrico. Yo la hice una vez, pero bueno, no lo pegué en esta lámina. Esta sería la representación topográfica a la que tengo que agregar mayor identificaciones. Les voy a mostrar un modelo más completo. Un cachito, que es un modelo que yo tengo por acá. Originales. Recién lo vi, espero que lo encuentre ahora. Acá está. Topográfico modelo. Ay, no era esto. Acá está. Bueno, tenemos el esquema unifilar en la parte superior. El frente del tablero eléctrico, con la ubicación de la cartería, la distancia, los tamaños de los carteles, la posición de los pilotos luminosos. Este es un cuerpo central con un pasillo de borneras. Este es el frente con el contrafrente, digamos, donde están los dispositivos, el accionamiento principal o el interruptor general. Acá estará indicado la identificación del producto, pero en esta vista no se va a ver el texto, por lo tanto no está puesto el texto, pero debería utilizarse en otra escala para mostrar el texto de cada una de las solapitas esta, o cartelería, o portacarteles, donde está la identificación de los distintos elementos. Ya tengo otro que sí está completo, que no es de este trabajo, ya lo voy a buscar en el intervalo. Está puesto entonces, este es un gabinete componible que tiene placas individuales con la caladura ya de fábrica, y esta parte tiene obturadores de plástico con que yo tapo las partes que no ocupo. Este es un tablero de UPS que tiene la llave de bypass de la UPS a la imitación de red en forma directa, y bueno, tiene todos los circuitos de acuerdo como vemos acá arriba. Acá está la parte interior del gabinete, con la distribución de los distintos elementos. Acá se utilizó bloque provisto por el fabricante. Están ocultas muchas capas, por esto tiene mucho más líneas que la que se ve en el plano, pero a veces no ameritan cuando tenemos una escala muy chica porque se ve como un manchón si tenemos muchas líneas, así que por ahí es suficiente con tener la representativa nada más. Esto era un proyecto para cotizar, para licitar, por eso no tiene todos los detalles que debería tener. Es un modelo que se presenta para licitar, y el que ejecuta en el proyecto ejecutivo tendría que completar tal cual como lo va a diseñar. Esto para que tenga una idea de cómo se armaría el tablero eléctrico y poderlo licitar. Acá fíjese que hay una barra B porque se ha borrado, porque acá había un descargador de sobretensiones, no sé por qué no está. Pero en esta posición estaba el descargador de sobretensiones. No sé por qué se ha borrado. Por eso esta barrita descansa debajo del descargador para que la conexión entre la bornera de distribución, la térmica, de la térmica al DPS y el DPS a la barra equipotencial principal, sea lo más corto posible. Por supuesto, de esta barra, luego vendrá el cable de la puesta a tierra, subirá directamente esta barra, y esta barra se conecta a la barra de distribución para conectar los conductores de protección de cada circuito terminal. Esta es la bornera frontera, donde están todas las salidas de los conductores, la salida del circuito de los conductores, de los circuitos de salida, perdón, la alimentación de la UPS
o sea, esta es la limitación de UPS y retorno de la UPS. Este es un tablero de UPS. Son UPS, creo que acá están los circuitos de la UPS. Salida a la UPS tiene un transformador de aislación, tiene un tablerito con un diferencial inmunizado y de 300 mA y selectivo, y esto retorna nuevamente al mismo tablero eléctrico. O sea, esta salida sale a la UPS y retorna a la UPS por esta parte. Como no se puede poner la UPS dentro del tablero porque es muy grande, se hace la conexión del cable de salida de la limitación de la UPS y el retorno a la UPS para que ingrese al mismo tablero. Y en este lugar se hace la distribución para los distintos circuitos. Cada UPS en este caso está alimentando 3 circuitos. Esta es la llave de conmutadoras para hacer un bypass de la UPS, en el caso de mantenimiento, y dejar alimentada todos los circuitos directamente de la red por este camino. O sea, la idea es sacar la UPS y dejar conectados todos los circuitos energizados con una línea sin protección UPS hasta tanto esta se repare. Bueno, tenemos entonces la vista exterior, la vista interior con contrafrente y la interior sin contrafrente con todo el elementos que van en su interior. Acá hay un detalle de las UPS, un listado de materiales del tablero eléctrico con los códigos y la marca del fabricante con que se diseñó, porque si hacemos una construcción topográfica, tendremos que usar los elementos disponibles en el mercado. En este caso, como es un pliego a licitar, puede ser que el que proponga cambie la marca, cambie el modelo, porque tienen que hacer una presentación similar a esta al momento de presentar los planos ejecutivos para que se aprueben y se ejecute la obra. En este caso se ejecuta el tablero eléctrico. Bueno, detalles constructivos que se tienen que tener en cuenta. Este es un circuito exterior de la UPS, tengo una limitación de UPS, transformador de aislación y diferencial de protección de la línea que entra de la UPS al tablero eléctrico. ¿Esto por qué se hace? Porque al momento de un corte de energía, esta alimentación se neutraliza, desaparece, y la UPS funciona como un generador. Como funciona como un generador, yo tengo que garantizar que ese generador, como alimenta mi tablero eléctrico, existe una protección por contacto indirecto. Como este gabinete es metálico, no es de clase 2, yo debo garantizar que un diferencial puesto agua arriba liberen un problema que ocurre en el cable, perdón, en este cable que retorna de la UPS a distribuir los circuitos. Por eso tiene, en este caso particular, tiene un interruptor diferencial en la salida de este generador, que funciona como tal cuando se corta la energía, y proteger una falla de contacto indirecto al ingreso al tablero de distribución. Fíjense que hay una conexión particular acá. Como esta UPS no se tiene certeza cómo funciona internamente y no hay información al respecto, yo tengo que hacer un circuito para que las corrientes de falla ingresen y pasen por el diferencial. ¿Sí? Entonces la forma de hacerlo es generar una conexión TNS, agua arriba de ese diferencial, y a la salida del transformador de aislación. Esta conexión TNS es la misma que haríamos en una industria, pero con la diferencia que en la industria tendríamos el centro de estrella del transformador. En este caso, como es un transformador bipolar, o sea, línea y neutro, dos cables, en realidad, porque el transformador a la salida no podemos hablar de línea y neutro, sino de dos conductores, yo debo garantizar que una falla de corriente retorne a esa fuente o ese circuito y pase por el diferencial. De esa forma, haciendo esta conexión activa, yo logro que una falla que se provoca en algún cable retorne por esto y cierre un circuito. Y me haga saltar el diferencial correctamente. Acá hay una tablita donde están las borneras fronteras y acá se completaría con todos los datos que corresponden a cada circuito. O sea, la primera, la X1, X2 corresponde a tal salida, tiene tal identificación de tal circuito y corresponde a la bornera X1, X2. Esto se debería repetir en toda esta línea, ¿no es cierto? De hecho, estas borneras, en estas escaleritas que se ve acá a la derecha o a la izquierda, se pueden colocar cartelitos identificatorios de cada uno de ellos. Y esos son los números que luego se van a poner en esta planilla. Esta planilla se hace para que el que vaya a hacer las conexiones sepa dónde conectar su cable.
Habitualmente este tipo de tableros que se fabrican en taller y luego se llevan a la obra, tienen una bornera frontera donde se indican cuáles son los circuitos que se conectan a cuál de estas borneras. Y para ello está esta planillita que indica cuál es la posición para cada circuito, para no tener duda al momento de conectar. Acá hay bueno, la ubicación del tablero es esa, hay una vista en alzada de la ubicación del tablero eléctrico, acá están las UPS, la UPS, el transformador y el tablerito de salida de cada UPS. Son 3 conjuntos de UPS, transformador y tablero de protección. ¿Sí? Bueno, acá hay una bandeja para canalizar los cables, ingresar al tablero, tanto con el retorno como la alimentación desde este tablero eléctrico. Y la alimentación entraría por un lateral al interruptor principal. Acá están los torques de los ajustes de todos los elementos que componen el tablero eléctrico. Los interruptores, los contactores, guardamotores, limitadores o tensiones, o sea, se coloca todos los elementos que están en ese tablero. Solamente lo que está en el tablero. Acá hay algunos que no corresponden, pero es para mostrar más o menos que se hace un listadito de los elementos que se encuentran en el tablero eléctrico. Y en una vista de mayor escala, acá están los nombres, los títulos que se colocarían en los frentes o en los porta carteles que indican cuál es la función de cada dispositivo de protección. Este sería una banderita o un cartel que viene previsto, por ejemplo, en ley, tiene un listoncito de 32 o 34 centímetros para colocar 18 identificadores de 18 milímetros de ancho. Bueno, depende si son bipolares o tetrapolares. Yo puedo colocar un papelito con el nombre de cada uno de los elementos que está en su parte superior. Esta es una llave de otra marca, bueno, que tiene ese formato. En ese caso tendría que, no me di cuenta, pero este cartelito habría que subirlo un poquito más arriba. En realidad no se ocupó este modelo, eso se hizo para el proyecto original. Se usó un modelo de conmutadora, porque esta es una computadora de 3 posiciones que tiene el formato de una térmica. Nosotros la tenemos acá disponible para los clientes. Es una palanquita que tiene una posición central, que es posición 0, posición superior es la salida 2 y la posición inferior salida 1. En ese caso sería como una térmica más ubicada dentro de este riel. Que está indicado que esto es un detalle de identificación de las térmicas. Y habría que hacer una por una para que sepa el que va a ejecutar cuál es el cartel que debe colocar en la parte superior de la térmica. Habitualmente es el número del circuito y abajo el texto del destino. Por ejemplo, el circuito iluminación 1 y abajo que diga, por ejemplo, salón de atención al público. El I2, oficina del gerente. I3, pasillo o paso. De tal forma que se pueda identificar fácilmente. Cuando yo pongo un nuevo número de circuito, voy al esquema unifilar y lo identifico rápidamente. Y es más difícil identificar el número de circuito que el nombre del destino, porque el nombre del destino, como es tan amplio listado, es más difícil leerlo. Entonces, por lo general, acá en el frente de este cartelito se coloca el nombre del circuito y el destino de ese circuito. Por supuesto que el cliente puede pedir otra cosa, ¿no? Quizás tenga otra identificación, otra codificación que quiere colocarla. Por lo general eso se consulta con el cliente, qué identificación quiere colocar en esa posición, pero lo mínimo que hay que colocar es el nombre del circuito y el destino de esa llave. Si hay una tercera identificación, no hay problema, se la agrega, porque en este rotulito entran casi 4 líneas de una altura de 2 milímetros cada línea, digamos. O quizás un poquito más alta. Hablando siempre de un producto que nosotros comercializamos, que son identificadores de Snare. Si no me equivoco, esta es la altura correcta, que son 30 milímetros. Tiene una solapita arriba, otra solapita abajo y un papelito que se puede insertar en el medio. Tiene como una tapita transparente para protegerlo a la señalización que coloquemos. Este sería un esquema, una representación de un esquema topográfico de un tablero eléctrico completo. Para licitar, para ejecutar, a ver si tengo uno.
Este uno. Hace rato que no hago uno, así que voy a ver si no me lo han bajado el disco. Eh, uy, bueno, no está armada la lámina. Esto es un tablero de una mina que tiene 4 generadores que alimentan al TGBT y estas son todas las salidas, son 30 salidas que tenía. Esta es la planta de ubicación, esta es la información que me pasa para identificar la ubicación, estaría en este lugar. Y este no es el trabajo final, pero bueno, está la vista del frente del tablero eléctrico, no es lo último que hice, no lo tengo. Porque inclusive cambiamos esta configuración y pusimos 4 líneas de, de no es esto. Para mostrarle tenemos la vista del contrafrente, la vista del frente. Esto tendría que estar todo acotado, no sé si están ocultas las cotas, ¿ves? Y es... No. La vista del contrafrente con la cartelería, perdón, el frente, y tenemos el contrafrente, también con la cartelería, que la identificación que ellos nos brindaban. La parte interna con los soportes para cada línea de interruptor automático. Estas son las barras con la salida de la alimentación para cada interruptor. En este caso se usaba un conjunto de 3 terminales por cada uno y había que diseñar para ver si tenía capacidad para colocar la cantidad de terminales que necesitaba. Son una barbaridad, digamos, tanto para la izquierda como para la derecha, una barbaridad de salidas de cables. Esto se cambió después por un módulo de un peine particular que tenía Schneider, que no lo tengo, ya voy a tratar de buscarlo. Pero bueno, esta es la parte interna, el juego de barras. Este juego de barras, fíjese que viene por acá abajo y sale de una barra vertical donde están los interruptores con la alimentación. Como son 4 generadores, acá están ingresando la alimentación de los 4 generadores al sistema de barra. Por supuesto, esos 4 generadores están sincronizados para poder entrar en paralelo, de A1, de A2, de A3 y de A4. Esta es una vista superior mostrando cómo están los interruptores, cómo está, acá hay una barra, sale perpendicular al interruptor con una piecita, esta piecita muy linda, una piecita en cruz, o una T invertida, digamos, que me permite pasar de una posición horizontal a una vertical, en esta posición y en la otro extremo, de tal forma de que allí hago ingresar con todos los cables. De ingreso de los cables eran 3 ternas por cada generador. 3 ternas de 4 hilos, serían 12 cables por cada alimentación. Acá vemos entonces la vista superior de esto, donde están, me falta acá una barra. Ah, me faltaba acá. De este interruptor sale el cable y se conectan a este juego de barras. Fíjense, cada fase tiene 2 barras de 10 milímetros por 100 milímetros cada una, y a esta barra tengo que salir de la salida de este interruptor. Me falta este dibujito, no sé por qué no está. Está en esta vista, pero no está en esta vista. Está oculto, no creo que esté oculto. No, me elimina todo. No. Acá tampoco se ve. Acá está la salida, pero falta la conexión de la barra. O sea, todo un sistema. Y lo ideal es hacer esto hay que diseñar el topográfico para poder luego poder elegir todos los accesorios que necesito para componer el tablero eléctrico. Y, por ejemplo, tengo que ubicar los terminales para ver si realmente hay disponibilidad de que entre las borneras que voy a utilizar. En este caso son borneras bastante grandes, casi 4 centímetros de ancho.
Tengo que armar un riel para saber si realmente voy a poder conectar todas las salidas interruptores a poner la frontera. Este se va a poner la frontera de un gabinete de salida o de acometida, que se le llama ducto vertical para entrar y ingresar, para que ingrese y salgan todos los cables, ¿no es cierto? Fíjense que esto está todo hecho a escala para ver si realmente qué cantidad de extensiones necesitaba para soportar la cantidad de barras. Este gabinete, me acuerdo, era pesadísimo, las barras pesaban como 200 kilos en total, el juego de barras nada más. Así que se imaginan que pesaban los 4 módulos, como está armado acá. No tengo el trabajo final, así que voy a tratar de buscarlo. Que yo creo que lo guardé en otra máquina, no está en esta. Y a ver si había otro modelo más sencillo. Ahí, arribita. Me parece que bajé todos los archivos, che. Están todos vacíos. No tengo ninguno. A ver. Acá está. Acá sí están dibujados los cables porque me pedían que dibuje los cables, cómo iban a estar instalados. Por suerte he logrado hacerlo en forma vertical, cosa de que no haya radios de curvatura. Cambié la posición de este dispositivo. En cuanto a ponerlo vertical, lo puse horizontal para que estos cables no tuvieran radio de curvatura dentro del tablero eléctrico porque no tenía espacio prácticamente para hacerlo. Acá tengo un módulo central donde están, fíjense, la vista de la parte interior. Todos los elementos tienen una identificación propia y luego tiene otra identificación en el contrafrente, si no sé, está acá. Esta identificación de contrafrente y aparte tenía una identificación cada módulo. Y esto me exigía de tal forma que cuando yo abro la puerta, este contrafrente pueda identificar las técnicas que quedarían adosadas a la base del gabinete. O sea, esto funciona bien si la puerta está cerrada o el contrafrente está cerrado. Si yo lo saco, me quedan las técnicas peladas como están acá. Y si tengo que cablear o revisar el cableado, bueno, tendría que tener una segunda identificación para saber cuál es cuál y seguir el cableado, ¿no es cierto? Acá sí hay un corte, esta es la vista del corte, indicando que, bueno, en este dispositivo está prácticamente el RAS, ¿eso que era? Eran estos arrancadores suaves. No, variable de velocidad, los cables canales. Acá está sobreelevada, fíjense, eso es lo que quería mostrar hace un rato. El contactor está puesto sobre la base de la chapa o bandeja portaelemento, mientras que la térmica, mediante un tipo de caballete, se la eleva para que quede en la maneta accesible al operador y quede oculto en todos los bornes. Acá, bueno, la altura de esta térmica está dada de tal forma de que me garantice que ese contrafrente solamente me deja ver la pantallita, que es esta pequeña pieza que vemos acá, ¿sí? Esta piecita que está acá es el contrafrente donde están los pulsadores de maniobra del variador de velocidad. Todo lo demás queda oculto porque están los contactos. Este contacto de tierra, el contacto del cable de entrada y cable de salida quedan todos ocultos. Acá sí van a ver cotas. Estaba un poquito mal la escala, no algo cambió la escala. Me pedía mucha cota así para identificar cada elemento y la ubicación correcta. Acá está con contrafrente, corte general, una pantalla sobre el juego de barras para que las proteja y cuando abren esta puerta no existe un contacto directo con las barras. Hay un transformador, bordera frontera a la derecha, a la izquierda y al centro, ¿sí? El listadito de materiales, la vista del contrafrente, perdón, del frente, cómo iba a quedar el tablero eléctrico, el ajuste de los bornes, y acá estaba no sé, algo que pasó algo se ha movido acá, movió la escala, pero estaba la identificación de cada borner.
está el circuito o el destino, la identificación tag, otro código secundario del cable y la bornera que corresponde. ¿Sí? Estas 4 láminas estaría toda la parte del esquema topográfico. Está el comando por aparte, este es todo el circuito de comando, variador de velocidad, ¿esto qué era? El comando de los motores al pie del motor, un comando externo, otro variador de velocidad, y esto era un comando a pie del motor, son comandos que se encuentran fuera del tablero eléctrico. Estas borneras son las que luego se identifican dentro del tablero eléctrico para poderlo cablear, y estas piezas que están acá son las que están colocadas al pie de la máquina. ¿Sí? Este sería el circuito de comando de la salida del motor que tiene este tablero eléctrico. Otra identificación de borneras, descripción de los comandos, de los arranques directos, cómo funciona. Y esto es hand switch, una cajita que está al pie de la máquina, con un pulsador de marcha, pulsador de parada, un piloto luminoso de falla, un piloto luminoso de marcha y otro de parada. Esto que es esto para arranque directo, esto para variador de velocidad, que tiene inclusive un rheostat para cambiar la velocidad del motor. Como un variador de velocidad tiene para cambiar la velocidad del motor. Y esquema de comando de ventilación del tablero eléctrico. Esto lleva un termóstato que se regula la temperatura para que active a los 40 grados centígrados y apague a los 10 grados centígrados, por ejemplo. De tal forma que ese ventilador solamente funcione cuando realmente sea necesario. Y por último, el esquema unifilar, que ya ha sido provista por el fabricante, por el que contrató, digamos, con todas las conexiones que ellos querían, aunque algunos puntos han sido criticados, y sin embargo han aceptado, como ellos habían propuesto inicialmente, y no han aceptado los cambios, como por ejemplo la situación de los pilotos luminosos y el falta de fase que lo querían conectar, lo quisieron conectar en la parte de la alimentación y no en la salida del interruptor de cabecera. Esto es peligroso porque yo puedo confiarme que corto la energía de todo el tablero, pero me queda energizado el falta de fase, los pilotos luminosos y la protección. Esto no es bueno, no es conveniente que estas señalizaciones queden después del interruptor de cabecera. Como el interruptor de cabecera es visible, es de corte visible y efectivo, yo puedo tener certeza que si está abierto porque no hay energía pasante, y si está cerrado, y esta señalización me indica si hay tensión o no en la alimentación o en la entrada de esta alimentación, y en estos casos provienen de generadores propios de la planta de la minera, perdón. Bueno, fíjense que cuando no me alcanza la lámina, acá hago un corte, ese corte lo traduzco acá a la derecha, y significa que esta parte del esquema unifilar continúa a la derecha del anterior. Es como para poder continuar en una lámina de tanto tamaño, el esquema unifilar. En la minería, en la industria, se respeta mucho el tamaño de las hojas. Este tamaño de hoja es el tamaño A1, y muchas veces se plantan con que quieren todos los planos eléctricos en una sola lámina, solo tamaño de láminas. Entonces hay que adecuar los esquemas unifilares para esa acotación particular en el tamaño de lámina. Por eso, en este caso, esto está cortado y está pegado acá abajo. Nosotros, por lo general, usamos una A1 ampliada con módulo de 180 milímetros desplazado hacia la izquierda. De tal forma que mantenemos el alto, pero vamos prolongando la longitud de la lámina, para que en este caso me entregue toda la lámina en una sola hoja. ¿Alguna preguntita para que vayamos a un descanso? Vamos a un descanso después de que hagamos las preguntas. ¿Parece? ¿Descansamos 15 minutos?
Bueno, vamos hasta las 20 y 45. Retornamos a 20:45, ¿le parece? Bien, no hay problema.